es básicamente brindarte unos tips importantes o unas técnicas o también un conocimiento para que puedas encontrar algunas respuestas a muchas cosas que de repente te pueden estar pasando hoy en día. Y que a raíz de ese desconocimiento tú sientas que no avanzas en la vida, te comienzas a preguntar el por qué hay más personas hoy en día de repente que tienen éxito y tú te sientes que por más que te esfuerzas no consigues las cosas que quieres lograr. De repente dices, no sé de dónde empezar, Jackie, mira, me vengo esforzando, siento que siempre encuentro un trabajo, estoy ahí con la familia, pero me siento abrumado, me siento estresado, muchas veces es como que no sé por dónde volver a empezar o a veces siento ganas de abandonarlo todo. Normalmente hay muchas preguntas, hay muchas creencias o paradigmas sobre qué cosa es el éxito, ¿no? El éxito realmente no tiene una numeración. El éxito, hay muchas personas que dicen, tienes éxito cuando tienes dinero, y no necesariamente. El éxito es distinto para todas las personas. El éxito, básicamente, ese concepto se va a dar cuando lo que tú estás haciendo hoy en día, lo que tú estás haciendo, dónde estás y con las personas que te encuentras, te origina un estado emocional positivo, donde tú sientas que estás siendo productivo, que estás creciendo, sientes que estás contribuyendo con los demás. Entonces eso podrías catalogarlo como éxito realmente, ¿no? Todo aquello que te lleve a un estado de crecimiento y un estado emocional positivo. Entonces, hoy en día vamos a comenzar a darte una de las palabras o de las preguntas que las personas siempre se hacen y dicen, ¿y qué hago? ¿Cómo empiezo para yo tener éxito en esta vida? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué cosa debo tener claro? ¿Cuál debe ser mi accionar? Entonces, si hablamos, todas las personas, vamos a comenzar ya, comparte la página, dale like, dale me gusta, comparte con más personas ahí en tus redes sociales, porque esta información va a ser una información muy bonita que te va a ayudar a aclarar a muchas personas, ¿no? Entonces, te sugiero que comiences a compartir la página, ¿no? Y poder ver más personas. Y así también, a ver, damos tiempo de que acá mis colaboradores, así podemos dar tiempo que mis colaboradores hagan un poco más de silencio porque ellos piensan que están en el Estadio Nacional y que no me dejan a mí ahí hablar y todas esas cosas. Ok, bueno, entonces comencemos. Una de las cosas que lo primero que tienes que preguntarte realmente es que todas las personas, tú, yo, tu familia, cualquier persona, todos tenemos un propósito. Todo nace de tener un propósito en la vida. Muchas personas, casi solamente el 40% de las personas encuentran de repente ese propósito, ¿no? Todas las preguntas, normalmente las personas cuando comenzamos, bueno, terminamos el colegio, decidimos qué tenemos que estudiar, a qué nos vamos a dedicar. La mayoría de personas comienzan a preguntarse esta gran pregunta que dice, ¿a qué debo dedicarme? ¿Cuál es esa actividad comercial en el cual podré ser exitoso, ¿no? Es la primera pregunta que seguramente estás haciendo, o sea, te estás volviendo a recordar que cuando terminaste el colegio y te decían, oye hijo, ahora bueno, tienes que elegir a qué estudiar, a qué te vas a dedicar. Nos preguntamos, ¿no? Nos decimos, ahora qué elijo, Dios mío, y que sobre todo pueda ser exitoso, ¿no? Entonces todas las personas tienen realmente esa pregunta constantemente, ¿no? Tienen esa pregunta. Y acá lo interesante es que tú puedas descubrir que a través de lo que vas a elegir en esta vida, sobre todo, te vaya a llevar a tener éxito. Entonces, una de las cosas que tú te debes preguntar, si esa pregunta no fue hace tiempo y ahora quieres volver a tener un buen inicio y sobre todo comenzar a crecer en tu vida, ya que de repente hasta ahora no estás satisfecho de ello,
Lo primero que te tienes que tener claro es que tienes que identificar qué talento tienes. Todas las personas hemos venido con un talento regalado por el de arriba. O sea, cuando tú te crearon aquí, así como fue un regalo que tú tuvieras tu corazón, que tuvieras el soplo de la vida, también vino en tu ADN un talento. Ese talento es un regalo superior, un regalo supremo que todas las personas tenemos. O sea, no hay ni una que diga, Diosito se olvidó de mí y no tengo ese talento. No hay ninguna. Todos tenemos un talento innato. Incluso hay muchas personas que dicen, yo creo tener dos, o muy hábil. Sí, pero hay uno de dos, tres, hay uno que siempre va a prevalecer, va a tener alguna diferencia. Es el que rápidamente lo captas y dices, yo soy lo máximo para esto, ¿no? Entonces, una de las cosas para tener éxito es que primero tienes que identificar tu talento. El talento te va a llevar a tener una responsabilidad. Cuando tú tienes un talento, ¿qué pasa? Y lo identificas, la segunda acción que tienes que hacer es ser responsable. ¿Por qué Dios te dio ese talento? ¿Por qué tú tienes esa facilidad, ese regalo tan grande? Y entonces agarras y dices, ahora, ¿cuál es la responsabilidad? De que debe ser útil a los demás. Ese talento no solamente debe quedar guardado, sino que ese talento tiene que ser proporcionado y dado hacia el crecimiento hacia los demás. Para eso Dios te dio el talento, ¿no? Entonces, ¿cómo descubres? Porque cuando estás tú accionando y se lo das a los demás, a las personas, lo compartes, ese talento que te sale tan natural, normalmente siempre vas a estar en cero sufrimiento, primero, cero sufrimiento y más disfrute. Normalmente no te va a llevar al estrés, ni a la depresión, ni a sentirte aburrido, ni a abandonarlo, porque al contrario, cada vez que estás, es como que estás disfrutando y eso te llena de energía, te hace sentir vivo y tú dices, quieres dar más de esto y quieres dárselo a los demás, entonces siempre estás en el cero sufrimiento y en el más disfrute. Segundo, te va a dar y te vas a dar cuenta que te va a dar más vigor y cero pereza. Es como aquello que tú agarras y dices, yo quiero que amanezca porque quiero irme allá a seguir haciendo esto que tanto me gusta, y sale, a pesar de que podrías estar cansado por el desgaste de energía, sale más vigor, más energía, es aquello que te impulsa de salir de la cama todos los días. Normalmente no vas a tener pereza cada vez que estás trabajando con ese talento, estás disfrutando, ¿no? Entonces, ¿y en qué cosa normalmente el talento te va a llevar? Normalmente te va a dar como resultado dos cosas en la vida, y por eso hay uno de los factores que te va a dar éxito. Lo primero, porque vas a vivir en abundancia. Eso, el talento siempre te va a llevar a ser abundante. ¿Por qué? Porque como lo haces de la mejor manera, con la mayor fuerza, con el mejor amor, la mejor energía, entonces es como que te disocias como meta el dinero en sí físico, sino que el dinero se vuelve una consecuencia de tus acciones, de lo que diariamente haces, y entonces como eso, lo mejor que das se multiplica, porque esto da de hablar, llega a más personas, esa persona te recomienda, esa persona va a otras personas, entonces es como que la abundancia del dinero viene por sí solo, es un resultado realmente de las acciones que estás dando a través de tu talento. Entonces siempre vas a vivir en la abundancia. El premio mayor de cada persona que vive en el talento es vivir en abundancia. Entonces, ahora, cuando estás en tu talento, ejerciéndolo y dándolo, siempre estás dando la mejor versión de ti. Yo siempre digo que es el 3.0, es lo máximo que das, porque es algo que te intuye, es algo que sale desde muy adentro, de un tema ya muy espiritual, muy central, muy valor hacia ti, y comienzas a dar lo mejor de ti sin medir, ¿no? Y sin pensar incluso la contribución.
Entonces siempre estás en el 3.0 y das lo mejor y disfrutas y ya no tanto te olvidas de una meta, sino comienzas a disfrutar ¿qué cosa? El proceso, el camino, el diariamente estoy haciendo lo que más me agrada y diariamente estás disfrutando en el estado de abundancia. Entonces, una de las claves que puedes detectar tu talento, hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo hago, Jackie, para detectar o darme cuenta cuál es mi talento? Porque yo me paso ahí, pienso y no lo encuentro, es más, pienso que no soy bueno para nada. Entonces, las claves, normalmente, un poquito para que te explico, tu cerebro, tú tienes un frontal izquierdo, un frontal derecho, tienes el basal izquierdo, el basal derecho, ¿no? Normalmente el cerebro piensa que está dividido en cuatro partes. Entonces, el frontal izquierdo, normalmente, esas son las personas, por ejemplo, si tú normalmente eres lógico, totalmente matemático, siempre estás orientado, para ti sí tiene que ver una meta para que tú comiences a funcionar en eso. Es una persona que le es fácil tomar decisiones todo el tiempo y es totalmente analítico, ¿no? Está totalmente analizando cada paso para seguir avanzando. Entonces, esas son las personas que normalmente tienen el frontal izquierdo. El frontal derecho es la parte creativa, es aquella persona, por ejemplo, que tú dices, oye, esta persona toma riesgos totalmente, no piensa mucho, sino siempre está arriesgándose, toma riesgos, es creativo, es visionario, visiona, incluso anticipa muchas cosas y todo el tiempo está innovando, ¿no? Entonces, ese es porque esa persona tiene el frontal derecho desarrollado. Cuando hablamos del basal izquierdo, en el basal de izquierdo normalmente esas personas son las que les gustan los procedimientos. Es muy protocolar los procedimientos, no se pueden salir de los procedimientos, es súper organizado, es súper productivo, normalmente es detallista. Entonces por esa persona puedes identificar a ver en cuál de todos estos estás. Y por el último es el basal derecho. El basal derecho normalmente es la persona sensitiva, es una persona empática, armonizadora y siempre está con el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, trata de ubicarte. ¿Cuál crees tú, después de haberte explicado, crees tú qué parte de estos cerebros puedes estar tú desarrollando, ¿no? Ahora, esto te va a ayudar a tener claro por dónde tienes que ir, qué es lo que vas a elegir. Tú sabes que cuando estás eligiendo y estás haciendo la actividad respecto a tu tema, ¿no? A tu tema de tu talento, solamente consumes el 1% del oxígeno de tu cerebro, el 1%. Pero cuando estás haciendo otra cosa o has decidido hacer otra cosa que no tiene nada que ver con tu talento, realmente consumes casi el 80% del oxígeno. Entonces es ahí que pasas durante el día, por ejemplo, y a la tarde ya estás cansado, estás agobiado, estás estresado. Lo único que piensas es, ahora me largo a mi casa, me salgo del trabajo, me voy. Entonces es porque seguramente eso te debe dar unos indicativos que no estás haciendo tu talento, ¿no? Entonces ahora, pero cuando haces el talento también tienes una responsabilidad muy grande. Normalmente el talento es impacto a los demás y tienes un impacto positivo a los demás. Después te sientes como pez en el agua cuando hablas, puedes hablar todo el día, estás haciendo, estás accionando, estás ayudando, estás enseñando. Entonces es como que estás disfrutando estando ahí en lo que estás haciendo. De ahí tienes también la responsabilidad de potenciarlo, de hacerlo sencillo, de destacarte y de disfrutar este talento, ¿no? Entonces la gran mayoría, uno de los caminos del éxito, para el éxito tuyo, para el éxito como persona, es que comiences a accionar a través de tu
talento. Nunca es tarde. Hay muchas personas que me dicen, señorita, pero yo pienso que tengo 30 años, 50, 60, 80. Miren, no importa. Si tú revisas los casos de éxito, mucha gente pasó muchos años sintiéndose frustrados, sintiéndose deprimido, cansado. Y de repente un día dijeron, basta ya no quiero esto más para mi vida, y comenzaron a profundizar en su talento y hicieron en corto tiempo cosas maravillosas, ¿no? Entonces, una de las cosas, te voy a enseñar una dinámica. El talento está en tu mano, ¿sí? Está en tu mano. ¿Qué cosa es? ¿Cómo lo vas a identificar? Que aquello que tú haces te indica agilidad. Segundo, te indica relaciones. Tercero, te va a indicar fortalezas. Cuarto, te va a indicar ¿qué cosa? Dirección. Y quinto, es como decir la pinza de la evolución. Te va a invitar a evolucionar tu proceso, a seguir creciendo y a seguir contribuyendo por los demás. Este es el primer principio que debes tener en cuenta para tu éxito. El segundo es los valores. Hay mucha gente que dice, no toma en cuenta sus valores para nada, es más, lo desconoce. Cuando hacía un test a varias personas que venían acá al consultorio a hacer su proceso de coaching, yo le sacaba una hojita y le decía, ponme los 5 primeros valores que te identifican, ¿no? Y me ponían 1, 2 y después se sentían abrumados, no los tenían claro, decían que no se daban cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Por eso yo les decía que muchas de las decisiones que habías tomado no estaban de acuerdo en lo que realmente tú eras, tu esencia, ese yo soy, ¿no? Los valores realmente es parte de nuestra trascendencia de quiénes somos. O sea, tú no eres tu nombre puede ser mañana otro y tú vas a seguir siendo el mismo. Tu carrera no tanto es, ni lo que te dedicas, ni tu estado civil, ni nada, eso no te representa. Lo que va a representar de una manera más profunda, y las personas deben saber sus valores. En los valores tenemos muchísimo, ¿no? Está el valor de la disciplina, el respeto, el amor, la resiliencia, la belleza, ayudar a otros, la amistad, la familia, el amor, el dinero. Realmente hay muchos valores, pero ¿para qué es importante que tú los sepas? Porque los valores deben ser y deben ayudarte para la toma de decisiones en tu vida, porque influyen. Cuando tú tomas tus decisiones en torno a estos valores, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a estar siempre en el camino correcto, porque tus valores es como decir tu trascendencia, y es lo que va a decir tu mente inconsciente en dónde tienes que ir, dónde tienes que estar y con quiénes tienes que estar. En este tema de los valores no voy a profundizar más, porque de verdad que debería ser un Facebook Live de solamente puros valores y explicar cómo influyen en cada aspecto de tu vida y cómo así lo tendrías que tener en cuenta. Entonces, verdad, hay que tener ese Facebook Live en cuenta para hablar solamente valores como toma de decisiones. Ok, entonces, pero ya sabes que el segundo aspecto que tienes que tener allí presente para tu vida en éxito son los valores. Ahora, ¿cómo puedes potenciar tu talento, no? Perfecto, ya lo descubrí, ya lo sé, ya lo entendí. La forma de potenciar tus valores es potenciar tu talento es identificar tus valores, pero también identificar tus fortalezas. Incluso hay todo un tema de que las personas mucho más eficientes, productivos, son aquellas personas que han trabajado en obtener las 24 fortalezas. El ser humano puede llegar a tener 24 fortalezas. Y cuanto más tengas de esas fortalezas, son aquellos lo que vas a hacer
que tú seas una persona mucho más eficiente, más poderosa, una persona más de resultados positivos, una persona más de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que te puedo invitar? A que investigues cuáles son estas 24 fortalezas, hagas un análisis profundo de cuáles son las que ya tienes. Por ejemplo, perfecto, tengo esta fortaleza, esta fortaleza, esta fortaleza, y las que no tienes, que comiences a trabajarlas. Lo bueno distinto de los valores o del talento es que el talento nace y los valores son innatos, pero las fortalezas se pueden obtener a través de ¿qué? De la práctica. Entonces, pero tú tienes que identificar primero, conocerlos cuáles son, segundo, saber cuáles tienes, y el tercero es que comenzar a trabajar a través de la práctica los que no tienes. Entonces, en un corto tiempo te vuelves mucho más eficiente, más productivo, y justamente si eres una persona, dejas de estar compitiendo con otras, sino que comienzas a marcar una gran brecha de delantera, donde solamente te va a llevar a ¿qué? Al estado del éxito, ¿no? Entonces, por eso es importante que comiences a trabajar, ¿no? ¿Cómo puedes potenciar también tu talento? ¿A través de qué? A través del reconocimiento, a través de la integración de las fortalezas y la identificación de tus valores centrales. Esas tres cosas. El reconocimiento, no me refiero a que otra persona te tiene que reconocer, sino que tú te reconozcas, que tú te conozcas y digas, yo soy esta persona, yo tengo estos valores, yo tengo esas fortalezas. Y ahí comienza a haber todo un proceso, ¿no? Normalmente las fortalezas van a ser a través de la perseverancia y la práctica, y esto normalmente va a estar ligada a la integridad, la justicia, la amabilidad, va ligada muy cerquita a los valores. Entonces las fortalezas van a ser los rasgos o características que vas a presentar en situaciones distintas durante el tiempo, y por consecuencia normalmente siempre van a ser positivas, ¿no? Entonces espero, ¿cómo estamos? ¿Estaremos bien ahí? Me imagino que bien hasta ahora. Me imagino que esto te estará abriendo una nueva apertura, una nueva ventana, una nueva luz de las cosas, de poder comenzar a autoconocerte, ¿no? Después lo otro que necesitas sí o sí, y es importante, es el tema cuando hablamos de liderazgo. El liderazgo es uno de los temas muy importantes para comenzar del camino al éxito. El liderazgo normalmente las personas cuando hablan de liderazgo piensan que estamos siempre hablándonos sobre las personas que se van a dedicar a empresa o que tienen una empresa, y siempre lo relacionan de esa manera. Pero el tema del liderazgo estamos hablando como parte esencial de esa personalidad o actitud que tiene que tener cada ser humano. ¿Para qué? Para trabajar en su éxito. Cuando hablamos del liderazgo que tú puedas tener, estamos hablando básicamente de la capacidad que tienes de transformar sueños en realidad. Transformar sueños en realidad, óyeme bien. Y segundo, influir en los demás, para bien, y algunos también influyen para mal, pero siempre influyendo. Pero nosotros, como estamos hablando con la PNL y todos estamos hablando de manera de positivo y de bienestar, entonces nos estaremos refiriendo a la capacidad de influir a los demás para bien. Acuérdate esas dos cosas. El liderazgo es la capacidad de transformar y realizar sueños en realidad. Y segundo, tener la capacidad de influir a los demás para bien, para también estar en estados de crecimiento. Entonces, una de las cosas, dices, ¿cómo puede ser la mejor forma para liderar? Muchas preguntas dicen, ¿cómo hago, no? Una de las cosas o los tips que te puedo dar para que tú comiences a trabajar en ese tema de trabajar en tu propio liderazgo, primero es que tienes que guiar con el ejemplo. Es siempre importante. Yo escucho un ejemplo muy sencillo, los padres dicen, ay, a los hijos tienes que ser ordenado, tienes que mantener tus cosas ordenadas, eres totalmente, pero ¿realmente lo haces tú? O sea, tú como papá lo haces, tú como papá te levantas temprano, tiendes la cama, lo ordenas, lo dejas limpio, porque un líder siempre, cuando nosotros queremos encontrar que las personas mejoren o cambien ciertas actitudes, entonces la mejor forma es mostrar esa actitud frente a ellos, que es la propia, y guiar con el ejemplo. Entonces la mejor forma es guiar con el ejemplo. La segunda es cómo
manejamos nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje es importante en la comunicación que tenemos, no solamente con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas, las amistades. En sí, la comunicación es una de las cosas que te va a hacer diferente a otras personas. El lenguaje que tienes normalmente, y cuando hablamos de lenguaje podemos hablar un lenguaje físico, un lenguaje verbal como no verbal, porque nosotros incluso hablamos hasta cuando no decimos nada. Por ejemplo, tú eres una persona que de repente no eres empática, vas a un lugar, estás todo fruncido, estás así todo molesto, irónico, tirano, con tiranía. Entonces seguramente nadie va a querer acercarte, ¿no? Acercarse, ni tu mamá que te va a querer acercar. Entonces, eso es ¿por qué? Porque ese es el lenguaje que estás dando y te está llevando ¿a qué? A que influya negativamente en la calidad de relaciones que debes tener. Entonces tienes que tener en cuenta el tema de liderazgo, ¿no? Una de las cosas que hemos hablado es que hay muchas personas que dicen, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Estas cosas que sí, bueno, sé que necesito. Es que puedas buscar, lo primero y lo más importante es que la capacitación y el autodescubrimiento. Es hacer un autoanálisis propio en dónde estás, cómo estás actualmente y sobre todo a dónde quieres llegar, a cómo quieres cambiar. Y lo segundo es que puedas recibir capacitación, o sea, todo esto son mecanismos, programas que se aprenden. Normalmente la programación neurolingüística es una de las herramientas más poderosas, por eso existe la certificación coaching, donde tú aprendes todo este proceso a cambiar programas a nivel mental para cambiar tu lenguaje comunicativo, para descubrir tu talento, para que puedas descubrir tus valores, tus fortalezas y puedas encaminarte, ¿no? Lo que solo todo este tiempo lo has querido hacer y no has podido. Por eso existe todos estos mecanismos hoy en día y bueno, y nosotros lo brindamos a través de la programación neurolingüística, ¿no? Normalmente las personas siempre están en un estado reactivo. ¿Qué cosa quiere decir? Normalmente las personas siempre están tomando decisiones emocionales, o sea, por ejemplo, te amargas, te embruteces, te encorejinas y de repente estás en el trabajo y dicen, ya estoy harto de mi jefe, váyanse a la porra, ¡pam! Gritas y te largas. Y sales y esa emoción baja y dices, ¿qué he hecho? ¿Cómo he renunciado al trabajo? Si ahorita no hay trabajo, ha sido más. Este trabajo bien que mal me dejaban hacer las cosas que yo quería. ¿Cómo le digo a mi esposa o mi bebé que recién ha nacido? Y acabo, ¿por qué? Porque tuviste un lenguaje reactivo. ¿A cuántas personas hoy en día están manejando ese lenguaje? Son muchas, casi el 95% tienen lenguaje reactivo, por eso andas jodido en la vida, pues, porque andas reaccionando a todo automáticamente, te molesta, pum, gritas. Entonces, la programación neurolingüística te enseña a que, a ver de estar en un lenguaje reactivo, donde todo el tiempo estés tomando decisiones emocionales, que seas lenguaje justificativo, no, yo no hice esto porque no pude, no, yo no puedo hacer eso justificándote, si tuviera, si fuera y todo lo demás, lo que hace a través de un entrenamiento de PNL es que cambies y te vuelvas, ¿qué cosa? Tengas la mejor herramienta, que seas un lenguaje proactivo. ¿Qué cosa es un lenguaje proactivo? Que es el 5%. El 5%, voy a decir yo también porque estoy en ese proceso, y otras personas que están encontrando el éxito tienen ese lenguaje. Es una de las grandes herramientas y programas que incorporaron en su cerebro a través de la PNL en tener ese lenguaje proactivo. ¿Y qué cosa es? Se toma decisiones bajo tus valores. Tienes un lenguaje responsable, donde te dejas de ser la víctima y dices, bueno, ¿qué cosa me toca a mí aprender? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Y qué tengo que volver a hacer? O sea, te vuelves a ser responsable de lo que está pasando en tu vida. Entonces te vuelves a ser un lenguaje responsable. Y siempre estás con un lenguaje de crecimiento, donde dices, seré más, haré más, creceré más, estudiaré más. Entonces siempre estás con eso automáticamente. Pero esos programas se instalan, se entrenan a través de tu mente inconsciente, y la PNL y la certificación de un entrenamiento de coaching, eso puede lograr en corto tiempo. Es un proceso, no es que te vamos a mandar a nacer. Ya llevas 40 años, 30, 50 años jodido de tu vida y quieres seguir haciendo lo mismo. O sea, ¿quieres cambiar? Siguiendo haciendo lo mismo, y eso no es posible.
En mi caso, yo encontré esta herramienta lo más poderoso y no dudé 2 veces de cambiar todos estos programas y accionar a través de la PNL, y hoy en día estoy haciendo esto, ayudando a los demás a enseñarle lo mismo que en algún momento yo aprendí y me lo enseñaron, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso. Lo otro que te puedo decir rápidamente es que para aprender tienes que comenzar a mostrar humildad. Si tú no tienes humildad, si tú sigues con tu ego, yo estoy bien así, es el resto el problema, no, todos están equivocados, estás por mal camino. Una de las grandes cosas que corta el ego negativo es que comiences a hacer y mostrar humildad. Mostrar humildad no quiere decir que es una persona empobrecida. Mostrar humildad es el hecho y la aceptación de decir: estoy en proceso de aprendizaje y de cambio, y por eso me sumo a ser igual, un ser humano con todos sus defectos, pero que quiero ser cada día mejor. O sea, tan solo es con eso, mostrando humildad, vas a comenzar a llegar lejos. Tercero, escuchar, no oír. Muchas personas dicen: yo escucho. Mentira. Oír es que estás escuchando sonidos, todo, pero ¿qué me quiere decir? Solamente escucho movimiento de la cara, sonidos, esto. Escuchar es aceptar y entender claramente el mensaje. ¿Qué es la información que te está brindando? Esto es uno de los mecanismos más grandes que lleva al fracaso a muchas personas por no saber escuchar, pero también al éxito a muchas. Entonces, esta es son técnicas, programas que también uno tiene que ir instalando a ese disco duro, a ese cerebro que es tu mente inconsciente, ¿no? Entonces, uno de los caminos y una de las grandes cosas es que puedas encontrar un mentor o una persona especialista que te enseñe, pero no solamente que te enseñe, sino que te ayude a instalar. Es como que tú te compras la computadora, bueno, ya tú eres la computadora, vienes con una cierta de virus mentales ahí insoportables y todo, y bueno, y que tu mentor, el computador que has elegido, comience a buscar y decir: bueno, vamos a sacar este virus de tu mente, vamos a sacar esto no te sirve, por aquí y por allá hacemos una limpieza. Y este mentor o este coach, que puedo ser yo, Jacqueline, entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a instalarte este nuevo programa, este software, esto está bien para ti, porque esto es lo que tú quieres conseguir, y así. Entonces, se busca, por eso se llama buscar un mentor o una persona especialista que pueda ayudarte a hacer el cambio y sobre todo acompañándote en el proceso, ¿no? Para que tú puedas también estar en ese estado de éxito, ¿no? También, ¿qué más vas a aprender? Por ejemplo, y necesitas para tu vida de éxito, es gestionar y validar las emociones. La mayoría de personas tienen emociones complicadas, de enojo, de ira, de miedo, de rencor, varias cosas, ¿no? Y dicen, viven con años viviendo con estas emociones por diferentes cosas que les ha pasado, que más bien te alejan cada día del éxito, porque si tú sigues llenando tu vida con esas emociones negativas, lo único que hacen es cerrar puertas, posibilidades, oportunidades, y te hace un desgaste total de energía y cortan la parte creativa y sobre todo del crecimiento humano y el crecimiento personal. Entonces, uno de los procesos más poderosos que puede haber es la PNL. La PNL, aunque no creas, se encarga de sacar hasta la emoción más profunda, más intensa que puede haber desde que naciste hasta la edad que tienes, de sacarla, liberarla, para que nunca más te vuelva a originar un bloqueo o un impacto negativo a tu futuro. Bueno, estos son realmente de las cosas que tendrías que trabajar y entender. ¿Qué tanto estás trabajando en tu éxito? Y ya sabes también qué necesitas para lograrlo, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gusto haberme hoy día conectado contigo, brindarte este pequeño conocimiento de despertar, de que analices y que entiendas hoy en día en qué tienes que trabajar. Bueno, les mando un beso, un abrazo grande, cuídense, hay que abrigarse mucho, viene el frío intensamente, no saben, así que mejoren sus relaciones. El que tiene pareja, comiéncele a decir cosas bonitas para que duerman abrigaditos, porque si no, ya sabe, ya una mala comunicación te manda a estar solo. Cuídate, chao.